Hola. Bueno, en este siguiente episodio de este video podcast, Engendro, Viaje, Registro, diario de viaje de mi investigación, quizás también podríamos llamarlo. Hoy vamos a charlar, vamos a tener una pequeña entrevista, conversación, charlita que tuvimos con Agustina Catalano. Agustina Catalano es la autora de Recién Llegada, este librito editado por Beatriz Viterbo, editora. Les voy a leer algunos datos de Agustina Catalano que están en esta solapita, como para que la conozcamos un poquito más antes de escuchar la conversación que tuve con ella hace unos días. Agustina Catalano nació en Mar del Plata en 1990, es profesora y doctora en letras y actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET. Realizó estancias de investigación en las universidades de Col, Dresden y Barcelona. Publicó los libros de poesía Un lugar donde pasar el verano, El tamaño de mis miedos, 2281. También el ensayo Puede brotar el fuego o La hermosura, literatura, política y edición en la obra de Roberto Santoro. Participó en la edición 2015 del FILBA, en el 12º Festival de Poesía de acá y en el primer Festival de Poesía y Sonido de la provincia de Buenos Aires, en el segundo Festival Bonaerense de Poesía y fue finalista en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Así que este es su libro del que vamos a charlar y les dejo con esa conversación. Si bien acá se comenta desde el minuto que te aprueban esa beca, vos decís que ahí decidís escribir el diario, quería empezar preguntándote eso, cómo surgió la idea y cómo lo pensaste también desde ese momento inaugural de, bueno, agarro un cuaderno, lo dedico a esto, voy pensándolo para mí, o ya pienso en armar un texto para que tenga la forma de diario, alguien lo lea. ¿Cómo fue ese primer germen, digamos? Bueno, obviamente, como vos decís, el libro tiene una referencia autobiográfica, ¿no? Eh, que está en esas palabras preliminares, ¿no? En esa suerte de prólogo, y también en los paratextos, ¿no? Porque es evidente que está esa experiencia autobiográfica ahí, aunque me interesaba como poner un poco en tensión la cuestión de la autobiografía, pero efectivamente está ese viaje que surge en 2022, que en realidad era algo que yo ya había intentado, digamos, previamente en años anteriores, la cosa de viajar, de hacer una experiencia afuera a partir de algo que tuviera que ver con el trabajo. Y bueno, la noticia ahí aparece en un momento en el que yo tenía un bebé de 2 años y bueno, creo que un poco como la primera reacción fue como no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero tratar de tomármelo como algo más, ¿sí? No como una hazaña, no como una aventura, no como algo que iba a ser bisagra en mi vida, tomármelo como un evento más, ¿no? En lo laboral y en lo personal. Eh, y no darle toda la relevancia que después eso tuvo, ¿no? Pero bueno, entre la noticia, la organización de ese viaje y las cosas, las conversaciones que empezaron a surgir en torno a que yo me iba, bueno, empezó a aparecer como las reacciones de los demás, como toda una serie de cuestiones en torno a esa noticia, a ese episodio de la vida, ¿no? Que me hicieron pensar que entonces quizás había algo en eso que yo iba a hacer que no era tan común o que no era tan intrascendente o que no era tan irrelevante, ¿no? Como que había algo ahí que me hacía ruido a mí y le hacía ruido a los demás también, a las personas con las que yo hablaba, desde el pediatra, el padre del niño, mis amigas, mi familia, bueno, y lo que después fui a buscar un poco en los libros también, como buscando algunas respuestas. Y en ese momento, que no sé exactamente cuándo es esa especie de toma de conciencia, ¿no? No sé muy bien cuál es el comentario que me dispara eso, pero ahí digo, bueno, no, voy a empezar a registrar un poco qué pasa con esto, ¿no? Empezar a anotar en un cuaderno, en la computadora. Sobre todo quería como registrar ciertas frases, ciertas cosas que creo que a todos nos pasa, ¿no? Que en la vida hay preguntas o certezas que nos marcan, ¿no?
Y yo como recuerdo muchas de esas cosas que me empezaron a como resquebrajar algo interior en relación con eso que yo había decidido. Y un poco tenía que ver al principio con eso, como con tomar notas de lo que yo iba pensando, de cuáles eran mis temores, de cuáles eran los temores de los demás. Aparece como este cuaderno, ¿no? Con registrar esas cosas. Y después, bueno, efectivamente en el viaje también como está esta cosa que me parece siempre como que las personas que leemos y que nos gusta escribir lo tenemos un poco incorporado, ¿no? Que es, sobre todo en los viajes, como que se caracterizan por esa vorágine, ¿no? De todos días que son diferentes y de mucha novedad y todo, como bajar un poco a la palabra eso que pasa, pero no lo pensé en ningún momento como que podía ser algo que iba a publicar, ¿no? Sino que era algo para mí, y que en todo caso era un material que a mí sí me interesaba en ese momento como registrar para volver después, ¿no? Eh, no sé en calidad de qué, ¿no? Pero yo ahora vuelvo a eso, no al libro, sino que vuelvo a esos cuadernos y vuelvo a esas notas. Y bueno, es muy interesante como proceso de autoconocimiento también, ¿no? Como de volver ahí. Yo en ese momento pensaba que era como una única oportunidad en mi vida, que si la dejaba ir y dejaba ir todo, y después finalmente viajé 4 veces más a Europa. Es como que te encontrás con versiones, ¿no? Con otras versiones de una y otro momento también de todo. Entonces, creo que eso es algo impulsivo, un poco como que surge sin pensarlo demasiado. Eh, y después, sí, sí, ya como en lo más propiamente literario, me pasó de buscar bibliografía sobre madres que viajaran, sobre el conflicto, ¿no? De la tensión entre la maternidad y hacer un viaje, o bueno, quizás ni siquiera hacer un viaje, ¿no? Como tener un proyecto individual, personal, que no involucra a la familia, ¿no? Que no involucra a tus hijos, que no involucra a tu marido. Y había bastante poco sobre eso, o por lo menos yo me encontré con pocas referencias, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí también dije, bueno, a ver qué pasa esto desde lo literario, como pero ya esa fue una segunda etapa, ¿no? Ya 2 años después hice un taller sobre diarios, sobre escrituras, ¿no? Este registro más autobiográfico, más íntimo, con Eugenia Pérez Tomás, que tiene una editorial que se llama Bosque Energético, que es una editorial de diarios. Finalmente no salió por esa editorial el libro, pero me interesaba muchísimo la mirada de ella en relación con el diario de viaje, con el diario y la maternidad. Y en ese taller, que era un taller grupal, y yo reivindico muchísimo lo de lo grupal, no tengo nada contra las clínicas individuales ni los proyectos que son personales, pero yo compartí espacio con 10 personas que estaban en proyectos completamente diferentes, que me leían semanalmente o nos leíamos semanalmente, y, y en esas devoluciones también yo fui encontrando que había algo ahí, que era un material que era interesante para publicar, ¿no? Obviamente en la mirada de ella, que es editora, y en este grupo que se armó ahí, para mí fue como muy enriquecedor el momento del taller, que también es como un momento de animarse a pensarse en ese lugar, porque da bastante pudor y también, bueno, hay como una pregunta sobre las posibilidades que tiene ese texto, ¿no? De ser algo más que un cuaderno, que no sé si lo logré o no, pero digo, bueno, aparece un poco ahí esto. Y después ya en una tercera etapa aparecen las editoras de Beatriz Viterbo, Julia Musitano y Carolina Rolle, que yo a Julia Musitano la conozco por otro lado, la conozco por el mundo CONICET y por el mundo de la universidad. Y con ella hablé mucho también sobre este tema de la maternidad y de los viajes. Y claro, me empezó a pasar que todo el mundo tenía historias para contar, cosas para decir, recuerdos, anécdotas, como que era un tema muy interesante, muy atrapante, y que tenía tantos puntos de vista, ¿no? Y como cosas involucradas que, bueno, sentí un poco como ese deseo, ese impulso de decir algo en relación con eso. Entonces, bueno, ahí ya aparece como la forma más del libro, y ciertas decisiones o ciertas elecciones en relación con lo formal, en relación con el formato del diario, como en esa etapa, ¿no? Pero ese sería un poco el resumen del recorrido. Sí, pienso, bueno, vos ibas
mencionando varias cosas de las que tengo como anotadas para consultarte, pero pensaba en esta construcción de la subjetividad que uno puede percibir al leerlo, ¿no? Y que me parece que hay mucho de eso en muchos de los diarios o las narrativas de viaje que yo veo de mujeres, que no solamente es el recorrido o la conquista de un espacio, de un recorrido, de no sé a cuántos llego, cuántos kilómetros, en cuántos días, sino más una vinculación con lo que sucede en movimiento en este caso, pero y veo como tres líneas, ¿no? Está la cuestión del viaje en sí, del movimiento, del recorrido, está el viaje como en cuanto a la investigación y el viaje de la maternidad, ¿no? Esa como triple construcción que en el libro, de hecho, te lo preguntabas, bueno, esto de quién soy yo al final, ¿no? O aparece, bueno, me gusta esto, hay un pasaje que lo tenía acá marcado, cuando, no sé, compras cosas de souvenir, de recuerdos, mientras quiero ser me gusta ser esta mujer, es más divertido que ser un escritor comprometido, ¿no? La búsqueda ahí de a ver, quién soy yo como investigadora, como viajera, como madre. Me parece que esas tres líneas estuvieron desde el principio, las fuiste trabajando, ¿cómo fue eso? No, o sea, a ver, mucho de lo que yo escribía intuitivamente, o también hay como en el diario, ¿no? No solamente los cuadernos y las notas personales, sino también mucha conversación para mí, como mucho es producto de diálogos, de conversaciones, de audios de WhatsApp o mensajes, ¿no? Que también son como instancias para pensar, para reflexionar, ¿no? Sobre todo eso me interesaba mucho, que era el diálogo con los demás, con las otras personas. Y a mí, bueno, es una pregunta que me interesa en muchos aspectos, y que me parece que es como una de las preguntas de la literatura, ¿no? Que es esta, y sobre todo de la literatura, esto, de madres, de mujeres que viajan, sí, como como que es una pregunta que aparece mucho, muy reiteradas veces, ¿no? Quizás los varones no se preguntan tanto quiénes son, ¿no? Es algo como bastante propio de la literatura escrita por mujeres, y que, bueno, que tiene que ver justamente con habilitar o con estar en espacios donde hay pocos ejemplos para mirar. O sea, a mí me pasaba un poco eso, o los ejemplos que hay no terminan uno no termina de hallarse ahí. Me pasó en un segundo viaje que yo hice, que me fui a España, coincidí en una estancia en Barcelona con una investigadora mexicana que está radicada en Escocia, que se llama Liliana Chávez. Ella escribió su tesis de doctorado, que después se convirtió en libro, sobre mujeres que viajan, ¿sí? Quizás el libro te suene conocido, se llama Viajar sola. Ella escribe sobre mujeres que, claro, cuando yo ponía en común lo que me interesaba a mí con el viaje, la maternidad y la tesis que ella había escrito, aparecían como grandes nombres de intelectuales, ¿no? Mujeres diplomáticas, escritoras, que tematizaban esta cuestión de la mujer que se va de viaje, ¿no? Y bueno, a mí ahí como había todo un universo, ¿no? de sentido, de preguntas que me interesaban, pero que quizás quería pensarlo como un poco más acá con ser una persona, digamos, de carne y hueso, ¿no? Con ser Beatriz Arlo, Rosario Castellano. Digo, no, como que de pronto hay muchos linajes también de mujeres que viajan, y de cómo se cuentan esas experiencias, porque ella más que nada trabajaba con correspondencia o con diarios de viajes publicados, pero publicados como quizás póstumos o, bueno, otro tipo de textualidades. Entonces también es un universo muy amplio, muy heterogéneo, y está esta cuestión también como de dónde te posicionás, ¿no? Pero que creo que es eso también, cuáles son las lecturas que transitas, cuáles son los ejemplos que mirás. Un poco la pregunta es medio la misma siempre, ¿no? Que es esta cuestión por la identidad, pero que no sé si es exclusivamente por el ser mujer o el ser madre o tratar de ser esto, universitaria, que también es un mundo muy patriarcal de la universidad, sino también como la cuestión del viaje, ¿no? Más allá de la cuestión de género.
que es eso que pasa cuando tomás distancia de tu propia vida, ¿no? O sea, como que creo que el viaje supone necesariamente una pregunta por la vida, por la propia vida o por, ¿no? Sí, pienso en el contexto de, bueno, la investigación y este costado académico en el contexto actual de la tecnología, de la narración, de las redes sociales, de la videollamada, cosas que van apareciendo ahí en el texto que a mí me interesan particularmente, de las narrativas de viaje contemporáneas. Y también veía como un despojo del sentido de, bueno, una persona académica, ¿no? Que se va por una beca de investigación, pero que te permitisen, al menos en el libro, mostrar, bueno, la primera búsqueda es en Google ¿no? Y el buscador, y veo la película y me pongo a ver la película Mamá se fue de viaje, como, no sé, esa cuestión más cotidiana, si se quiere, o más de base o superficial, no sé cómo llamarla, que te permitís también hacer esa investigación, que no deja de ser una investigación, ¿no? Porque es lo que hay en la superficie, pero es lo que hay. Y que aparece también y que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Bueno, puedo ser esta, puedo ser la que compra souvenirs de guerra, puedo ser la que pasea, me puedo liberar también de esa carcasa quizás. Sí, porque también me parece que para mí ahí es en donde el mundo de la maternidad tiene algo que decir que quizás, no sé, digo, en ese encuentro entre ser madre, ¿no? Entre también como la maternidad tiene que ver con habitar esos mundos que quizás no es el mundo cotidiano de una o el que a una le gustaría, ¿no? Que, digo, no sé, de pronto estás, qué sé yo, sabés que es Peppa Pig, sabés que es un montón de cosas que tienen que ver con consumos masivos, con la cultura popular, como, bueno, una está inmersa en esos otros universos, ¿no? También creo, yo lo creo así, ¿no? Un poco ser madre te pone como en un plano muy terrenal, muy, a veces incómodo por lo simple, por lo mundano, pero para mí también era como, ¿por qué no voy a... no me va a hacer eco una nota de Google que habla de las madres que viajan porque bueno, como, hacer parte eso también, que empieza a pasar de cosas que uno le empieza a prestar atención, que sí, son incómodas o dan pudor o son, es como la hilacha que a uno no le gustaría mostrar, ¿no? En las películas, referencia a las películas sonsas, pero creo que es eso, la maternidad es un tema que está lleno de lugares comunes, es como, y esos lugares comunes y esos, internet, esto, el cine de Netflix, no sé, digo, todas estas referencias que aparecen un poco en el libro por momentos, también hacen una idea de qué es ser madre, y esa idea, una tampoco podría decir que no me importa, digamos, ¿no? Que, ay, no, yo me guío por lo que dice, no sé, el libro de Silvia Plath. Bueno, sí, también me interesa cómo esas escritoras reconocidas piensan la maternidad, pero después hay todo un universo de sentido que opera también, que juega un papel y que está ahí presente y que también son referencias que otras personas tienen a mano y que traen, ¿no? Todo el tiempo. Y que también son las referencias de la infancia, no sé, está Susanita, por ejemplo, digo, es como, son esos nombres, esos libros, esas películas, los sitios de internet, las revistas que acompañan, que están ahí, digamos, y creo que la maternidad dialoga mucho con eso. Sí, pienso en que, bueno, las narrativas de viaje de mujeres, mujeres que viajan, mujeres que escriben, ya es como romper un montón de fronteras o de tabúes, y vos le agregás acá la maternidad, ¿no? La mujer que viaja, escribe y es madre al mismo tiempo. ¿Cómo fue? Se ve un poco también en el libro esta cosa de, bueno, y vos también decías, siempre exponer el yo es un poco fuerte o puede generar alguna dificultad o alguna traba. ¿Cómo fue en este caso y con la mirada de las otras personas o con el juicio que aparece en el libro constantemente? ¿Qué te pasó una vez que le diste forma al libro o cuando estabas empezando a pensar en la publicación? Sí, por un lado hay una cuestión con el pacto de lectura autobiográfica, ¿no? En las personas que sobre todo conocen la vida y el recorrido de quien escribe, que es como, bueno, me pasaba con devoluciones del estilo, esto no fue tan así, o ¿por qué no contaste? ¿Viste? Como que hay como una expectativa respecto de que la autobiografía tiene que ser totalizante, ¿no? Tiene que tener
como esa aspiración de contar la vida, y la vida en realidad es un pedacito, es un fragmento, es algo que igual uno no termina nunca de entender o de vislumbrar todo, ¿no? Entonces, para mí hay una tensión ahí con eso, que sucede, que funciona, digamos, que está ahí, como me pasó cuando presentamos el libro, que me hicieron una nota en la radio en Buenos Aires, y veo que en un momento la entrevistadora me dice, no aparece la relación con el padre de la criatura, como, o ese tipo de cosas. ¿Por qué no contaste qué fuiste a hacer? ¿De qué era la beca? ¿Qué fuiste a... Bueno, creo que es algo bastante habitual, ¿no? Recurrente en este tipo de escrituras, que es lo que falta, como lo que no está dicho. Pero, bueno, para mí también ahí hay todavía, ¿no? Es como hay no sé cómo llamarlo, pero me parece que en esas zonas ciegas, en esos vacíos, bueno, también hay un lugar para pensar, ¿no? Como que no esté todo dado, y lo autobiográfico aparezca, pero también borroneado o distorsionado, o esta cuestión del trabajo que no sea, que no es lo relevante, porque también, ¿no? En esos desplazamientos, en esos movimientos de ver qué ilumina uno y qué oscurece, o qué pones en un plano central y qué cosas quedan al margen, hay como, bueno, se puede leer también como preocupaciones o preguntas que para mí eran más relevantes, o que yo quería explorar de una manera que quizás otras no, como que bueno, está eso ahí expuesto, o más expuesto quizás que en una novela, donde a veces la trama o la ficción más... sí, o sea, la ficción en su sentido más convencional, bueno, lo presentan de otra manera, ¿no? Entonces creo que eso ahí genera un poco una tensión, pero me parece que también como que el libro se sostiene por sí solo y no necesita de que esté nadie reponiendo con estos datos o con estas fechas o con lo fehaciente, lo real, entre comillas, ¿no? De esa experiencia de la cual ya queda poco y nada también, porque el tiempo pasa y ya después todo está distorsionado por los recuerdos, por la memoria, por lo que uno leyó, por las fotos que sacaste. También es eso, ¿no? Como que el relato del viaje a medida que pasa el tiempo es muy cambiante. Y esto es solo una manera de cristalizarlo allí, digamos, ¿no? Como de recortarlo y de fijarlo de esa manera. Pero Pienso en qué anaquel te gustaría ponerlo a vos al libro, o lo ponés, no sé, digo, más, porque hablabas de los silencios y de lo que queda ahí vedado. Sí, yo pensaba que hay como muchas puertas en las que uno puede pensar, bueno, va a ir para acá, y el libro no, te deja como en la pregunta de la construcción de ese sujeto. Tampoco aparece por ahí el contacto con el hijo, ¿no? O el desarrollo de ese contacto que te quedás con ganas de ver cómo fue, ¿no? Y va por otro lado. Por eso me parece muy interesante, porque uno va como sacando las capas, bueno, a ver qué me está queriendo mostrar este libro. Si no es la investigación, si no es, ¿no? Esas tres líneas que van de lado, pero que en la intersección por ahí está la pregunta del libro, ¿no? ¿Vos en qué anaquel lo pondrías? Digo, porque hablábamos de una crónica de viaje, ¿no? O cómo... yo creo que es un libro sobre maternidades, o sea, creo que es un libro sobre la maternidad. Eh, y el viaje está presente y tiene un lugar súper importante, pero me parece que como el viaje podría haber sido otra cosa también, digamos, ¿no? Lo que hace, lo que irrumpe o lo que abre ese campo de interrogantes, preocupaciones, inquietudes y cosas que dispara, pero que el leitmotiv es la maternidad, digamos, ¿no? Me parece que eso es evidente y que el viaje, también pensado, o sea, la maternidad como un viaje en sí mismo, ¿no? Digamos, me parece que son dos instancias que se retroalimentan y que se conjugan, digamos, de una manera que es muy interesante y también esto que te decía antes de los libros sobre maternidades y viajes, también es interesante eso, ver cómo se va tejiendo, cómo se van tejiendo esos temas a lo largo de la historia, a lo largo de, no sé, esto de las películas, de los libros, de las canciones, digo, hay tantas maneras de pensar en ese cruce, ¿no?
pero en donde, por lo menos para mí acá, la maternidad tenía un lugar muy central, porque como que en definitiva la experiencia que irrumpe o que sacude a ese yo que está ahí hablando, que está viajando, y es la maternidad, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, quizás es mi visión de cómo lo veo ahora o de cómo lo pensé cuando esto surgió. Eh, es muy difícil separarlo, me parece también, porque tampoco yo, cuando surge esta posibilidad de viajar, también fue el primer viaje sola, también fue el primer viaje lejos, como que hay muchas primeras veces y por eso el título es recién llegada, ¿no? Porque me parece que es todo como ese gran asombro de vivir ciertas cosas por primera vez y bueno, y hay algo de eso que es único también y que es irrepetible y que cada vez que sucede, sucede de maneras diferentes, pero que en definitiva son experiencias que, bueno, que sí, que nos trastocan, que nos transforman radicalmente, yo creo que radicalmente. Y también pienso un poco que la cuestión del viaje eh, suele ser un tema que por lo menos a mí me pasó hablando con mis amistades, con mi familia, como en la conversación, el tema del viaje es una de las preocupaciones como más relevantes de las personas que no saben si quieren tener hijos o no, ¿no? Como, bueno, yo por ahí tendría hijos, pero a mí me gusta mucho viajar, pero yo quiero viajar, pero como que, o sea, me parece que a partir de eso que al principio para mí era medio instintivo, ¿no? De la conversación, del diálogo, de estos lugares comunes que te hablaba antes, hay algo que es lógico, que es evidente, que es ese universo, ¿no? Del viaje que es movimiento, adrenalina, cambio, ir a descubrir todo el tiempo, ¿no? Lo nuevo, nuevos vínculos, etcétera. Y la maternidad como ese territorio también de lo que tiene que ser necesariamente rutinario, estable, reiterativo. O sea, la maternidad, sobre todo al principio, cuando es un bebé, es así y es así. Eh, entonces parece como si fueran esto, dos universos que costaría en principio, o uno diría, bueno, ¿cómo hago para unir esto, para que esto conviva? ¿Cómo hago para ser una madre viajera, para tener un niño, pero tampoco someterlo a vivir en aviones, de acá para allá? Bueno, como que para mí me parece que es como un desafío muy del mundo contemporáneo, muy de las mujeres de ahora que quizás quieren tener hijos o quieren maternar, pero sin renunciar a esto, al placer de viajar, de conocer, de descubrir nuevos mundos, nuevas facetas, de seguir explorando en lo laboral también, qué pasa afuera, como me parece completamente lógico y como muy de nuestro tiempo presente también. Entonces, en ese sentido también era como mirar para adelante, como de leer un poco de esto de qué pasa ahora también. Que quizás, no sé, hace 50 años eran otros los desafíos que enfrentaban las mujeres madres, o las mujeres que querían ser madres, o bueno. eh, Así que era un poco eso también. Y el trabajo con la editorial, vos comentaste, bueno, que primero lo trabajaste o lo pensaste para otra editorial o lo trabajaste ahí en ese taller. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo fue recibido? ¿Fue entendido esto que vos mencionabas? ¿Hubo un trabajo arduo o intensivo sobre el texto? ¿O se respetó como lo habías pensado? ¿Cambió mucho de forma? ¿Cómo fue eso? No, fue un proceso bárbaro, porque aparte Carolina Role y Julia Musitano, Julia es la directora de la colección, que es la colección BIOS, o sea que es una colección dentro de Beatriz Viterbo que tiene que ver con literatura y vida y con el registro autobiográfico. No solo de diarios, de crónicas, sino también ensayos, ¿no? Las dos, al principio, es como que me pasó muchísimo esto de que lo primero que surge es lo autobiográfico. Contar la propia experiencia. Sí, yo tuve una madre que viajaba un montón, no, yo como madre también, bueno, como empezar a conectar mucho desde ahí. Y eso es bueno también, porque va más allá también de lo literario, de lo formal o del libro en sí, digamos, que hay como una cosa
entenderse medio, sí, como instintivamente, como conectar desde nuestros recorridos también, donde había muchos puntos en común. Entonces, no, la verdad que el diálogo fluyó súper bien. Eh, y bueno, su lectura fue muy atenta y también discutimos bastante sobre estas figuras de madres, ¿no? Que nos acompañan en la vida, que están ahí presentes en la cultura, ¿no? Yo en un momento, por ejemplo, hablaba de Madame Bovary y Julia me decía, no, pero Madame Bovary no es la madre ejemplar. O sea, como yo la ponía esto como una figura, ¿no? Que para mí tenía que ver con la monotonía, ¿no? Con casarse con el médico, tener los hijos y no. Como un lugar bastante que uno se encuentra muy seguido en relación con la maternidad, que es el lugar del sacrificio, ¿no? El lugar de la renuncia, de la insatisfacción, de eso medio gris, donde uno está apagada, donde no sabes quién sos, donde te desconoces todo el tiempo. Para mí, Mamá Bovary encarnaba esa figura y discutimos bastante con Julia en relación que para ella Mamá Bovary era una figura revolucionaria, ¿no? Porque seguía su deseo. Entonces, fue muy enriquecedor sobre todo esto, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la experiencia del taller, que es eh, la cantidad de puntos de vista, ¿no? Que uno puede encontrar en los temas del viaje y de la maternidad también, ¿no? Que son experiencias como recontra universales, ¿no? Porque todas las culturas hablan de maternidad y hablan de viajes, pero que a la vez en cada caso se vuelve como tan personalísimo, tan singular, tan único, que bueno, creo que es como que también da para tanto y da para tanta conversación sobre eso, y que genera un gran interés. Así que, bueno, y muchas de las cosas que hay en el libro se le ocurrieron a ellas, como la tapa, que es un dibujo de mi hijo, eh, todo. Hay como mucha invención también de parte de ellas para que se convirtiera en un libro. Y después desde la recepción, desde la lectura, yo te estoy acá charlando con vos más por el lado de los viajes, pero imagino que habrás tenido distintas lecturas, así que quizás te sorprenden algunas o que no lo esperabas o que no lo imaginabas. ¿Tenés algo para contar? La gran mayoría fue más por el lado de la maternidad, o sea, y creo que a mí en lo personal, lo que más me gustó, más que la devolución sobre lo que yo había escrito, fue encontrarme con esta cantidad de historias de mujeres que viajaron, de mujeres que tuvieron hijos. No sé, me escribió hace poco una científica que es astrónoma, y que quería como conversar conmigo porque ella había viajado muchas veces a Alemania por su profesión, a otros países también, porque ella me explicaba esto de que los astrónomos necesitan pararse en distintos lugares del mundo para ver el cielo, porque en todos los lugares se ve distinto, y que ella había dejado a los hijos y que se sentía como muy atravesada por el tema, y que también quería como hablar conmigo porque hoy hay como muchas mujeres que hacen ciencia y que a veces no viajan por la cuestión de la familia, de la maternidad. Y así escuché como un montón de anécdotas y historias. La mayoría eran como bastante terribles, bastante trágicas, ¿no? Como de mucha injusticia, porque, por ejemplo, no sé, también otra colega me contaba que había hablado con su psicólogo sobre viajar una semana a un congreso y su bebé era muy chiquito y que el psicólogo le dice que bueno, que la ausencia de la madre se puede relacionar con el autismo, que hay que tener cuidado. Empecé a escuchar como, bueno, un montón de esas cosas, de esas anécdotas, eh, bueno, para pensar un poco como también en la sociedad qué lugar tiene la madre y qué lugar a su vez la maternidad le puede hacer a esto, a tener proyectos en soledad, a ir a buscar algo que es un objetivo que no necesariamente tiene que retribuir a otro. Y bueno, creo que que habla un poco también de los cambios que está a nivel social que hoy enfrenta, ¿no? La maternidad, la paternidad, la familia, la pareja, como que nos habla mucho de eso y fue me parece todavía como muy interesante escuchar un poco eso. Te agradezco muchísimo. Seguimos No, en gracias a contacto vos, igual. sí, me encanta el tema de lo que trabajás aparte porque
porque es un tema medio inagotable también.